Bien, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de este día. Como siempre, va a estar siendo grabada para que en algún momento usted quiera repasar algún contenido que no le quedó muy claro, pues lo puede hacer. Este día vamos a darle final a la sección 17. Ya hablamos de algunos aspectos como la definición de propiedades, planta y equipo. Hablamos también de cuándo se debe reconocer un elemento de la propiedad, planta y equipo. De hecho, qué características debe tener para ser considerado como tal. Hablamos también de los criterios de medición, como el costo y el valor revaluado o valor razonable, que son las dos alternativas que se tiene para poder medir el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo dentro del balance general. Esto es bien importante porque si nosotros no medimos adecuadamente un determinado valor, ya se llámese efectivo, bueno, el efectivo de hecho no hay mucho problema porque el valor del efectivo es nominal, ¿no? Es decir, los billetes y las monedas ya traen su denominación y eso nos determina cuánto valen. Pero de ahí en adelante todo lo demás, el valor puede cambiar con el tiempo. Entonces ahí es donde viene el problema. Si tenemos, por ejemplo, inventarios, los inventarios pueden variar su valor dependiendo de las condiciones del mercado. Yo les explicaba en la clase pasada de que no, en el caso de la propiedad, planta y equipo, no hay mucho problema porque, o sea, no hay mucha necesidad de determinar valor razonable o valor revaluado porque no son bienes que se quieran vender. O sea, no es esa la idea, sino que la idea es utilizarlos. Entonces, si nosotros partimos de la idea que no los pensamos vender, al menos en el corto plazo, sino que cuando ya estén terminando su vida útil, pues no es muy relevante darles un valor de mercado, un valor razonable. Podemos trabajar perfectamente con el método del costo. No así con activos como los inventarios, que son bienes que se están vendiendo constantemente y por lo tanto es importante, por lo menos al final del año, determinar cuál es su valor razonable. Estábamos hablando de la depreciación, hablamos de que los terrenos no se pueden depreciar, excepto algunas cosillas por ahí como las minas, las canteras. Ya explicamos eso pues fue lo último que expliqué en la última clase. Ahora, vamos a hablar vamos a seguir dentro del concepto de depreciación. Dice que el cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta y equipos de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios. Véase la sección 13, inventarios. O sea, lo que está diciendo aquí es que toda la depreciación que nosotros calculemos de los diferentes bienes, la vamos a llevar al gasto, ¿verdad? Son gastos. Gastos de administración, si el bien está dentro de esa área, o gastos de distribución o venta, si es que están en esa otra área. Ahora, ¿cuándo la depreciación no se va a considerar directamente como un gasto? Cuando, por ejemplo, sea depreciación de maquinaria. Nosotros sabemos ahí en costos, hemos visto de que la depreciación de la maquinaria se le carga al costo del producto. Quiere decir que es un costo inventariado. Esa depreciación queda como guardada dentro del producto y se va a liquidar o se va a llevar a resultados hasta que ese inventario se venda a través del costo de venta, ¿verdad? El costo de ventas es el que nos va a determinar la parte de la depreciación que nosotros vamos a liquidar en el periodo. Pero mientras el producto no se venda, la depreciación va a estar ahí como guardada en el inventario, ¿verdad? Es el único caso donde un gasto, un cargo por depreciación no se lleva directamente a gasto, sino que se lleva al costo de producción. Pero eso es cuestión de costo, ¿no? Ahora, otro elemento importante es el importe depreciable, o también conocido como valor depreciable. Dice que una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Más adelante vamos a hablar del valor residual, porque
técnicamente hablando, ningún bien llega a valer cero. Eso ya lo habíamos mencionado. O sea, los bienes de alguna manera tienen un valor residual, un valor de bagazo, un valor de desecho. ¿Verdad? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, prácticamente el valor depreciable o importe depreciable es la diferencia entre el valor original menos el valor residual. Si nosotros al valor original, digamos que una máquina vale $5,000 y le calculamos un valor residual de 500, entonces su valor depreciable serían 5,000 menos 500, que serían 4,500. O sea, lo máximo que le podríamos aplicar de depreciación en toda su vida útil es 4,500, porque al final nos tienen que quedar esos sobrantes de esos $500 como un sobrante. Ahora, cuando dice de manera sistemática, significa que hay que aplicar un método, ¿verdad? Aquí la norma o la sección 17 menciona algunos métodos. Nosotros vamos a ver 5 métodos con ejemplos y números, ¿verdad? Creo que hoy vamos a comenzar a ver el primer método por lo menos, si no es que el segundo también, donde vamos a ver cómo se hacen los cálculos y cómo se elabora la tabla de depreciación. La tabla de depreciación que nosotros vamos a ver es una tabla hipotética porque la hacemos al principio y no es una depreciación real porque eso ya se haría conforme ya el bien está siendo utilizado. Sin embargo, más adelante vamos a ver ejercicios de cuando se compra un activo de estos, cuando se vende, etc. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado, podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable de acuerdo a los párrafos 10.15 y 10.18. Esa es otra sección, la sección 10. Párrafos 15, 16, 17 y 18 hablan de eso, de los cambios en las estimaciones contables. Ahorita no podemos ver un ejemplo con números, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiere decir aquí es, bueno, usted tiene una máquina, usted le calculó 10 años de vida útil, y le calculó un valor residual determinado, y usted a partir de ahí aplica un método de depreciación y le empieza a aplicar depreciación. ¿Va? Digamos que tiene 10 años de vida útil. O sea, a los 5, 4 años, 3 años, el tiempo que sea, usted empieza a notar de que hay máquinas en el mercado que son más nuevas, perdón, son más poderosas que la que usted tiene. Ese es un avance tecnológico. O estas máquinas se han abaratado, o sea, ya no valen lo mismo que cuando usted la compró. O sea, ha habido un abaratamiento. O usted calcula de que al llegar a los 10 años la máquina ya no va a valer lo mismo que usted había dicho, o sea, lo que es el valor residual. O usted determina de que ya no va a durar, si está el cuarto año, ya no va a aguantar los 6 años que usted le había puesto de más, o sea, hasta los 10, sino que va a durar hasta los 8. Entonces, solo le quedan 4 años. Entonces, todos esos factores, ya sea uno de ellos o varios, todos mezclados, van a hacer que usted cambie algo, ¿no? Usted puede hacer que cambie el valor residual y lo ajuste al valor que se ha determinado por último, o cambie el método de depreciación, ¿verdad? Ya no use el mismo método que estaba aplicando, sino que lo cambie, o también que ajuste la vida útil. Todo eso va a representar, obviamente, cambios en la forma que usted va a hacer el registro de la depreciación a partir de este momento. Porque al cambiar método, a cambiar el valor residual o a cambiar la vida útil que usted le había asignado al bien, obviamente los valores que usted había calculado originalmente van a cambiar. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver ejercicios donde hay un bien que se compra a un determinado precio, se le da una vida útil, se le da un valor residual, y dentro del periodo, o sea, después de 2, 3 años, hay alguna modificación y eso implica hacer un ajuste. Y vamos a ver cómo se calcula ese ajuste y cómo se registra contablemente.
Luego habla de la vida útil. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Es decir, al momento que ya lo pone en funcionamiento, ahí empieza la depreciación. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Si el bien está en una bodega ahí empaquetado o paletizado, como le llaman, así con un plástico que lo enrollan y no se ha sacado o no se ha sacado de la caja para usarlo, ese bien es inventario. Ese bien no es un activo o no es un activo fijo, no es propia planta y equipo, sino que es un inventario. Entonces no se deprecia. Hasta que usted lo saca de la caja, lo conecta y le hace la instalación, digamos que es un equipo electrónico, hasta a partir de ahí es que empieza a correr la vida útil del bien. Eso es para evitar que usted le esté aplicando depreciación antes de que el bien esté siendo utilizado. Por eso dice, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa, o sea, termina, cuando se da de baja en cuenta, es decir, cuando lo descargamos. ¿Verdad? Lo descargamos del activo y ya deja de ser activo. A partir de ahí, el bien prácticamente ya no se le puede seguir aplicando depreciación, puesto que ya no está en uso. Pero hay un caso especial, dice, la depreciación no cesará, o sea, no terminará, cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. ¿Verdad? Tiene que estar totalmente depreciado para decir ya no hay depreciación. Sin embargo, si se utiliza un método de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando tenga lugar ninguna actividad de producción. Por ejemplo, usted tiene una máquina y usted está usando un método de unidades de producción, que es un método que vamos a ver más adelante. Entonces, que usted le va aplicando la depreciación a la máquina de acuerdo a las unidades que produce. Vamos a suponer que por huelga o cualquier otra situación, la empresa pasa 6 meses sin operar. Es decir, la máquina pasa 6 meses sin hacer nada. Entonces, no la podemos dar de baja porque la máquina todavía está en condiciones de seguir funcionando. Y tampoco le vamos a aplicar depreciación porque como estamos aplicando el método de unidades de producción, al no haber producción, no puede haber depreciación. Entonces, al menos en esos 6 meses, no le vamos a aplicar depreciación y cuando la máquina vuelva a entrar en actividad, a partir de ahí vamos a volver o vamos a reiniciar con la depreciación nuevamente. Pero lo vamos a dejar como stand-by, ¿verdad? Como en espera hasta que la máquina esté funcionando. Solamente en ese caso que el método de depreciación esté enfocado en lo que produce la máquina. De ahí, cuando el método sea por tiempo, el hecho que esté tirada la máquina ahí, pues obviamente hay que seguirle aplicando depreciación porque no es en función de lo que se usa, sino en función del tiempo. Por ejemplo, en el método lineal, ahí no importa si produce o no produce. El método lineal es tiempo. Tiempo transcurrido, depreciación aplicada. Pero si es por unidades de producción, si no hay producción, no se le puede aplicar depreciación hasta que se reanude la producción. Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores siguientes. Fíjese bien, todos los factores que hay que considerar para decir cuánto es la vida útil de un activo. Quiero aclarar que hay algunos activos cuya vida útil ya viene establecida por el fabricante. O sea, el fabricante nos dice cuánto es la vida útil que se le calcula. Pero acá, como no está enfocado en lo que dice el fabricante, sino en términos generales, dice que hay que considerar primero la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. Entonces, nosotros tenemos que calcular cuánto más o menos va a ser la producción total que nos va a dar el bien y en cuánto tiempo esperamos que esa producción se dé. 5 años, 10 años, depende ¿verdad? O sea, la producción. El desgaste físico esperado que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. Es decir, nosotros tenemos que calcular más o menos cuánto se va a gastar físicamente el bien. No es lo mismo una máquina que trabaja a 2 turnos de 8 horas cada uno, que serían 16 horas diarias, a una máquina que trabaja 3 turnos seguidos de 8 horas, o sea,
24 horas, o 3 turnos seguidos de 7 horas, que serían 21 horas, con 3 horas de descanso. O sea, esa intensidad del uso tiene que ver también con la vida útil. Porque si la máquina solo trabaja 2 turnos de 8 horas diarias, va a durar más que una máquina que tenga 3 turnos seguidos de 7 o de 8 horas. Porque prácticamente si son 3 turnos seguidos de 8 horas, la máquina no descansa nunca, ¿verdad? Hay ciertas empresas, por ejemplo, aquí está la empresa en el Boulevard del Ejército que se llama Cajas y Bolsas, ¿verdad? Que ahí fabrican precisamente eso, cajas y bolsas, que es una empresa muy grande. Y me comentaba en una investigación que hicimos con un grupo de alumnos que fueron a la empresa y hicieron un estudio de un tema. Ellos me decían de que les habían comentado que había una máquina ahí, no sé si era armadora de cajas, no sé qué es lo que hacía la máquina, pero que trabajaba turnos consecutivos y que solamente la máquina dejaba de funcionar 5 días al año por cuestiones de mantenimiento, ¿verdad? O sea, habían 5 días que creo que eran en los primeros días de enero que la máquina dejaba de funcionar para que la pudieran revisar, repararla y hacerle los cambios de las refacciones. Y de ahí de esos 5 días volví a entrar en actividad todo el año. Entonces es un uso bien intensivo. Y obviamente eso afecta a la vida útil de un bien, ¿verdad? El programa de reparaciones y mantenimiento. Hay empresas que ni siquiera tienen una planificación de las reparaciones que le van a hacer al equipo o el mantenimiento que se le va a dar, si es que se les da algún mantenimiento, ¿no? Y ya esto es un poquito más subjetivo, el grado de cuidado y conservación, o sea, eso es bien difícil medir lo que tanto se cuida el bien. O sea, el equipo tiene hay ciertas pautas o protocolos de higiene, se le llama. Muchos creemos que la higiene es limpiar algo, y es cierto, eso es parte de la higiene, ¿verdad? Pero en seguridad industrial, la higiene es cualquier actividad que usted desarrolle y que esté orientada a evitar, fíjese bien, enfermedades o accidentes de trabajo. Entonces, cualquier cosa que vaya orientada a evitar accidentes o enfermedades en los lugares de trabajo, eso es higiene industrial. De ahí que usar un casco en una planta es parte de la higiene, ¿verdad? Porque eso está evitando que le vaya a caer algo en la cabeza y le vaya a reventar, ¿verdad? Hay fábricas donde usted no puede entrar si no se pone un casco. De hecho, a una construcción usted no puede entrar si no se pone un casco. Luego el uso de botas de hule, guantes, todo eso es parte de la higiene. Y lo mismo las máquinas, ¿verdad? Hay ciertos protocolos que cuando termina de usarse la máquina, esas máquinas que descansan en la noche, por ejemplo, ¿verdad? Hay un protocolo para apagarlas, luego hay que limpiar ciertas piezas que están hacia la vista, luego hay que ponerles un cobertor encima por la cuestión del polvo. En fin, esas son medidas de higiene que tienen que ver con el cuidado de esa máquina, ¿verdad? A eso se refiere la higiene, no es solamente limpiar, ¿verdad? Eso es parte de la higiene, pero cualquier medida, repito, que sea orientada para la prevención de accidentes o de enfermedades en el trabajo es higiene. Bien, también tenemos acá otros aspectos como la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. La obsolescencia es algo inevitable y sobre todo en equipo, ya sea equipo informático o de producción, la obsolescencia existe. Usted compra una máquina este año, en el 2024, esa máquina, ya hay otras máquinas en el mercado que son mejores y a veces hasta más baratas que la que usted compró. Luego, si el producto que se fabrica con esa máquina ya no se compra igual que antes, eso también va a influir en la vida útil porque va a llegar un momento en que la máquina va a ser innecesaria porque ya no va a haber demanda para ese producto, ¿verdad? Hay productos que se vuelven obsoletos con el tiempo. Y por lo tanto, las máquinas que lo fabrican también se vuelven obsoletas.
Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento. O sea, si la máquina, y eso es un tema que vamos a ver más adelante, los arrendamientos, si usted tiene un contrato de arrendamiento, obviamente eso tiene un plazo. Y cuando se trata de arrendamiento financiero, normalmente, al terminar el contrato, se tienen algunas opciones, ¿no? Se puede comprar el bien, o a veces el contrato dice que al terminar el periodo de arrendamiento, usted se queda con el bien. O a veces el contrato dice que al terminar el periodo de arrendamiento, usted tiene que devolver el bien. Entonces, a veces el bien tiene una vida útil más larga que el periodo de arrendamiento, y a veces normalmente lo más común es que tenga el plazo similar. O sea, si la máquina tiene una vida útil de 5 años, normalmente el arrendamiento financiero dura 5 años. Pero a veces no, ¿verdad? A veces la máquina tiene 8 años de vida útil, pero el arrendamiento solo es por 6. Quiere decir que al terminar los 6 años, la máquina todavía está en buenas condiciones. Se supone que va a estar en buenas condiciones, pero según el contrato usted tendría que devolverla. Entonces, ahí a la vida útil hay que ajustarla al contrato, a lo que dice el contrato, aunque la vida útil real de la máquina sea mayor, ¿verdad? Pero ahí el contrato manda. Los métodos, aquí habla del método de depreciación. Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. O sea, la depreciación es un gasto, sí, pero lo que nosotros estamos reflejando es que esa inversión que hicimos en algún momento hace 5 años o hace 10 años, cada año nosotros vamos reflejando o vamos restándole una parte del valor que invertimos, que en todo caso representa los beneficios que esa máquina nos está dando a través del uso que le damos. Entonces, el método tiene que estar adaptado a ese patrón, a esa manera en que el bien nos está generando los beneficios. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, que se lo vamos a ver, método de depreciación decreciente, también lo vamos a ver, métodos basados en el uso, como el método de unidades de producción, también lo vamos a ver, y vamos a ver aparte de eso el de números dígitos, y vamos a ver también el de fondo de reemplazo, que son otros métodos que existen. Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo desde la última fecha sobre la que se informa en el patrón con arreglo al cual una entidad espera consumir los beneficios económicos de un activo anual, dicha entidad revisará su método de depreciación presente, y si las expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón, ¿verdad? Eso pues también tiene que ver con cambios en las estimaciones contables, que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, ¿no? Si usted ve que la máquina ya no está funcionando o ya no se está usando de la misma manera que usted había dicho al principio, entonces va a modificar obviamente el método en que está haciendo la depreciación. Podemos cambiarlo. Bien, vamos a ver otra presentación. Esta se la voy a enviar hoy mismo, que habla ya estrictamente de la depreciación. No se preocupen por copiarlo, porque sí van a haber cosas que les voy a pedir que lo copien, por ejemplo, los ejercicios. Sí es necesario que hay que copiarlos, porque hay que desarrollarlos en el cuaderno. Vamos a hablar ahora de las variables que inciden en el cálculo de la depreciación. Ya aquí estamos hablando de variables numéricas, ¿verdad? Que nos van a permitir calcular la depreciación y que son la base para todos los métodos que vamos a ver. En todos los métodos que vamos a ver, estas 3 variables van a aparecer. Bien, veamos cuál es la primera variable. La primera variable se llama valor original.
La primera variable se llama valor original. Dice que el valor original, que lo vamos a representar con una letra V y una O minúscula, es el valor de adquisición de un bien sujeto a depreciación y está constituido no solo por el valor facturado por el proveedor, sino que además por todos los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento. Por ejemplo, una máquina adquirida en el extranjero puede haber requerido desembolsos tales como transporte, seguro, almacenaje, ensamblaje, etc. Esto ya lo habíamos dicho en la norma, en la sección 17, dijimos de que hay que, cuando vamos a medir el costo de adquisición, tenemos que tomar en cuenta todos los gastos adicionales que se hacen. Va, el caso de una máquina, si viene, por ejemplo, de Japón, nosotros tenemos que haber pagado transporte, que no es barato. O sea, traer una máquina de Japón implica pagar, bueno, esto normalmente se transporta en barco, no en avión, o al menos que usted quiera pagar, ¿verdad? Porque se la traiga en avión. Pero es más complicado por el peso de la máquina, tiene que venir en barco, hay que pagar el barco. Luego hay que pagar seguro, porque les decía la vez pasada, ningún bien puede ser transportado vía aérea, vía terrestre o vía marítima a nivel internacional si no paga seguro. Es de ley que tiene que pagar seguro. Luego, ya llegando aquí, pues la máquina, para poder introducirla hay que pagar impuestos, ¿verdad? Si la máquina, pues no podemos transportarla el mismo día, hay que dejarla guardada en una bodega que también nos va a cobrar almacenaje. A veces ya estando en el puesto, la máquina hay que armarla, hay que contratar personal especializado para que nos ayude a armarla. Yo les decía la vez pasada que hay empresas que hasta rompen paredes para poder meter máquinas, porque son muy grandes. Aunque viene desarmada, las piezas son muy grandes. Entonces, todos esos gastos adicionales que nosotros hacemos a la hora de comprar un activo fijo, tenemos que cargarlo al valor del bien, ¿no? No solamente lo facturado, sino que hay que agregarle todo. Y a eso le vamos a llamar valor original, o sea, algunos le llaman valor histórico, o simplemente costo histórico. El término histórico en contabilidad, a veces, bueno, histórico nos suena como que estamos hablando de la Revolución Mexicana, o estamos hablando de la Edad Media, pero en realidad se le llama histórico porque es un valor que queda registrado allá en el momento que se compró la máquina, pero conforme va avanzando el tiempo, ya ese valor ya no es el adecuado, porque la máquina va sufriendo deterioro, hay depreciación que hay que ir calculando, entonces por eso se llama valor histórico o costo histórico o valor original. Bien, luego de ese valor original viene la vida útil, que también ya hablamos de ella. La vida útil la vamos a representar con la letra N. Entonces, es ya sea la cantidad de tiempo expresada en años, ¿verdad? Tiene que ser en años. O sea, la vida útil nunca se expresa en meses ni en días, tiene que ser en años. O bien, la cantidad total de unidades producidas en la que esperamos, ¿verdad? Que un activo fijo logrará mantenerse en funcionamiento normal en el futuro. Por lo general, este valor viene especificado por el fabricante. O sea, el fabricante normalmente dice, esta máquina tiene una duración de tantos años. Pero hay bienes que no tienen especificación de vida útil. Por ejemplo, los muebles, ¿verdad? Nosotros compramos un archivador, compramos un escritorio, no nos va a decir el fabricante cuánto dura. Eso va a depender del tipo de uso que nosotros le demos a ese escritorio, a ese archivero. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer el cálculo basando en lo que dice la sección 17, la forma en que lo vamos a usar, ¿verdad? El grado ¿cómo se llama? De intensidad de uso que le vayamos a dar, todo lo que acabamos de estar mencionando. Al final sacamos un valor
y decimos, bueno, esta máquina o este bien tiene una vida útil de 8 años, de 5, de 4, de 3, como sea. Esa es la segunda variable. Y la tercera es el valor residual. Es el valor que se espera tendrá un bien cuando haya completado su vida útil y que en todo caso se espera recuperar a través de la desapropiación del mismo. Es decir, el valor residual es lo que nosotros esperamos recuperar del bien cuando ya esté totalmente gastado, cuando ya esté totalmente depreciado, y que al desapropiarnos, o sea, desapropiar es sinónimo de deshacernos del bien. No es sinónimo necesariamente de venta porque desapropiarse de un bien puede ser a través de, yo lo puedo regalar, lo puedo botar. O sea, el término de desapropiación es mucho más amplio que vender. La venta de un bien es una forma de desapropiación, pero no es la única. O sea, yo puedo desapropiarme de un bien vendiéndolo, regalándolo, botándolo o cualquier otra figura jurídica que pueda existir. Este valor recibe otros nombres tales como valor de desuso, así le podemos llamar, valor de desecho, o también le podemos llamar valor de rescate. Son las otras formas que se le puede llamar al valor residual, que lo vamos a representar con una letra V y una letra R, ¿verdad? Valor residual. Entonces tenemos tres variables. Valor original, que es BO, vida útil, que es la N, y valor residual, que es BR o VR, ¿no? Es importante la simbología porque en las fórmulas lo que vamos a utilizar es la simbología. Ahora bien, vamos allá a entrarle a los métodos, ¿no? Métodos para el cálculo de la depreciación. Mire, métodos hay muchos, ¿verdad? Pero hay unos que son mucho más populares, si le podemos decir de esa manera, o sea, que se usan más. Y otros que la misma ley, ¿verdad? Porque luego vamos a hablar del criterio legal. Ay, disculpen, pero esta gripe no me quiere dejar, bueno. Ya la gripe no tengo, pero sí quedan los rezagos en la garganta. Hay que tomar alguna agüita de jengibre. Bien. Entonces, el primer método, bueno, vamos a ver cuáles son esos métodos. Al margen del criterio legal, o sea, cuando decimos al margen, decimos, bueno, sin tomar en cuenta lo que la ley dice, el cual desarrollaremos posteriormente. Financieramente existen ciertos métodos que permiten calcular la depreciación como una herramienta de análisis bajo diferentes contextos, como por ejemplo, evaluación de proyectos de inversión, análisis de productividad, punto de equilibrio, etcétera. Es decir, la ley ya nos dice qué métodos se pueden usar y ahí no nos podemos salir, al menos para presentar nuestra información fiscalmente hablando. O sea, yo no puedo aplicar todos los métodos que vamos a ver en un contexto fiscal porque tendría problemas, ¿no? Al hacerme una auditoría, me determinarían que esos métodos no son legalmente válidos, me harían un recálculo de la depreciación y eso ya me implicaría pagar alguna cuota complementaria con sus respectivos intereses y multas. Entonces, no nos podemos arriesgar a eso. Para registrar y reflejar la depreciación para efectos fiscales, aquí nos al artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que lo vamos a ver más adelante. Por eso hago la aclaración, ¿no? Ahí en la lámina, que es una herramienta de análisis bajo diferentes contextos, como por ejemplo, evaluación de proyectos de inversión, ahí se aplica la depreciación cuando estamos evaluando un proyecto. Análisis de la productividad de la empresa o el punto de equilibrio famoso que tanto aplicamos en costos, ¿verdad? Hago esa aclaración que los métodos son de naturaleza financiera, pero que no se pueden aplicar, al menos no todos, en un contexto fiscal. Bueno, ahí están
los métodos más comunes, que son 5 los que nosotros vamos a ver. Eso sí necesito que los copien ahorita en su cuaderno. Métodos de depreciación más comunes. El primero se llama lineal o de línea recta. El segundo se llama tasa fija sobre valor decreciente. El tercero se llama de números dígitos. Hay quienes le llaman a este año dígitos, ¿verdad? Pero en realidad se llama de números dígitos. El cuarto, que se llama unidades de producción. Y el quinto, que es el método del fondo de reemplazo, que ese es un método que agrega otros elementos que los métodos anteriores no toman en cuenta. Bueno, pero como va a haber un momento que vamos a desarrollar cada método, entonces en el momento vamos a ver qué es eso del fondo de reemplazo. O sea, el fondo de reemplazo no es más que calcular una depreciación y al mismo tiempo crear un fondo para poder reemplazar el bien cuando ya esté totalmente depreciado. Pero eso es un método que se basa en la matemática financiera. Entonces, repito, métodos son lineal o de línea recta, que básicamente es el método que la ley dice que hay que aplicar siempre. El de la tasa fija sobre valor decreciente. El de los números dígitos. El de las unidades de producción. Y el de fondo de reemplazo. Entonces, copiemos esos métodos en nuestro cuadernito. Ya estamos agotando el tiempo de la primera sesión, ¿verdad? Al agotarse el tiempo, se va a desconectar y nos vamos a conectar enseguida, ¿no? Nomás salgamos, nos reconectamos para empezar a ver cada método. Si necesito que alisten por ahí una su buena calculadora, si es la del teléfono, pues está bien. Las calculadoras de los teléfonos son bastante completas, porque en algún momento vamos a necesitar la versión de la científica de la calculadora, por algunos cálculos, sobre todo en la tasa fija, que hay que calcular una raíz ahí un poco rara, ¿no? Así que vamos a dejar ahí la imagen y al cerrarse, pues nos reconectamos nuevamente.